espero que muy bien. Bueno, un placer estar acá nuevamente, estar conversando con ustedes. Soy Ariel Todaro, sí, estoy en el equipo de Alchemy y bueno, quería presentar, sí, Nico, para que sepan un poquito más de vos, ¿sí? Nico es People Analytics en Santander, Argentina, ¿sí? Tiene más de 7 años de experiencia en lo que es datos, en tecnología, banking y demás. Pero nada, Nico, te dejo ahí para que te presentes, para que te conozcan un poquito, para que sepan tu expertise y que nos puedas comentar también, bueno, tu experiencia, obviamente. Dale, Ari. Genial. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Bueno, como dijo Ari, Nico, 29 años, de Capital Federal. Actualmente, bueno, trabajo en Santander, Argentina, en el equipo de People Analytics, de HR. Bueno, básicamente contarles que la experiencia que poseo es en Data y en BI. Hace más o menos un año me empecé a adentrar en lo que es People Analytics, ¿no? En la parte de analista de datos en HR. Y bueno, básicamente pasé por muchas empresas, las cuales las últimas fueron más enfocadas a perfiles de data y de BI, ¿no? Y ahí es donde empecé a descubrir esto bueno, cómo es el análisis de datos, ¿no? Cómo se aplica mucho hoy en día en las compañías y cómo es como la fuente principal en la cual se está enfocando en las empresas para poder, ¿no? Disfrutar y también para poder exprimir mucho el tema de los datos, ¿no? Y tomar buenas decisiones estratégicas. Así que, Bien, bueno, Nico. experiencia como, bueno, ahí quería complementar, Ari, experiencia como profe, como tutor también en otras compañías. La verdad es que, dato curioso mío, me gusta mucho enseñar, me gusta mucho compartir lo que sé. Siempre me pongo del lado de la persona, que yo también fui un junior, yo también empecé de cero. Así que nada, básicamente mi resumen de mi Bien, perfil. perfecto, Nico. Te hago una pregunta. ¿En qué tipo de proyectos has trabajado relacionado más que nada a data? ¿En qué estás haciendo hoy en día? Así como para que también conozcan un poco más de vos. Ok. Bueno, de data, básicamente, empecé mis proyectos adentrado en una empresa de call center en la cual trabajé más de 6 años. Ahí empecé desde telemarketer, sí, empecé desde que era operador telefónico y pasé a diferentes equipos, finalizando en el equipo de BI y Data, sí, de la compañía, en la cual uno de los proyectos más importantes era la migración de tableros, reportes en sí desarrollados en Excel para automatizarlos, ¿no? Y empezar a analizar mucho más la data con las herramientas que hoy en día otorga, ¿no? Lo que es BI. Y bueno, ese fue uno de los proyectos más importantes. Suena como algo simple de migración, pero no, conlleva mucho tiempo, conlleva mucho desarrollo, mucho análisis, tanto sea de la fuente de los datos como también al momento de modelar y de transformar en visualizaciones. Así que fue uno de los proyectos muy importantes. Era una compañía en la cual tenía muchas cuentas de banco, aseguradoras, tenía de todo un poco. Y la realidad es que lideraba ese proyecto. Si más allá que el equipo de Data y BI eran de 6 personas, yo lideraba toda la parte de desarrollos para dashboard para los clientes, ¿no? Hablamos de clientes a las personas que trabajan en esta compañía, ¿no? Bien. Así que eso fue uno de los más importantes. Después trabajé en GDN Argentina, que antes era Walmart Argentina, en la cual también lideré un proyecto en el equipo de BI comercial, en el cual era análisis se le dice el basket market analysis, que la idea era analizar bien el comportamiento de los clientes en base a qué consumen y qué posibilidades se le puede otorgar, no sé, beneficios, esas compras que vemos de comprando una coca y comprando una coca te llevas también un agua o una Sprite. Bueno, ese ejemplo sencillo es básicamente estos análisis del mercado, ¿no? Y ¿Qué ahí, tendencia comprar las personas? Sí. Y ahí, Nico, te consulto eso. Digamos, todo eso basado, obviamente, en datos y en entender el comportamiento en base a esa información, toda esa información que nos dan justamente los clientes, ¿no? Exacto, exacto, correcto. Ahí, por ejemplo, analizábamos mucho, teníamos nuestros data warehouse en el cual teníamos los movimientos del cliente día a día y también se utilizaba mucho el entender, ¿no? Poder diferenciar a los clientes, no únicamente tener el listado de operaciones, sino entender persona, ID, no sé, Nico con ID 20, el comportamiento de Nico en el transcurso del mes comprando en nuestra compañía, ¿no? Y Bien. ahí empezar a sacar esos patrones. Nico se lleva siempre esto con esto, cuando compra esto se lleva lo otro. Ok, listo, perfecto. Entonces ahí detectas el patrón también a nivel más escalable, ¿no? A analizar todo el comportamiento de todos los clientes que tenés y si es beneficioso, decir, bueno, listo.
esto no va a llevar. Y empezás no con los resultados, con este análisis, ¿no? Empezás a sacar esos patrones y decís, bueno, esto me va a servir y me va a ayudar a mejorar el número, ¿no? Que estoy buscando. Sí, es como ese trabajo de inteligencia, digamos, por detrás de entender y de saber bien qué le va a ofrecer al cliente tal empresa, basándose en, bueno, información que ellos mismos nos dan, obviamente, ¿no? Tal cual la experiencia, básicamente. Bien. Creo que algo que buscan mucho las compañías con mencionar los roles de analista de datos o mismo, como mencionamos acá en este webinar, ¿no? El reskilling es mucho mejorar la experiencia. Creo que la experiencia tanto interna como la posibilidad que se me dio a mí para estar en este proyecto, que la realidad es muy buena, como sí también la experiencia al cliente directo, ¿no? Pensar, como se le dice, pensar en el cliente o poner al cliente en el centro. Entonces, creo que justamente el análisis de datos te lleva a eso, a mejorar esa experiencia, tanto interna para la persona que tiene el proyecto como externa para el uso que le van a dar, ¿no? A los datos. Bien, y ahí te hago una pregunta, trayendo un poquito al principio, ¿sí? De esta experiencia tuya. ¿Cómo fue ese paso de estar por ahí siendo telemarketer, atendiendo al cliente, teniendo soluciones y demás, a lo que es datos, que es, digamos, otra cosa, otro mundo, otro rol totalmente diferente, ¿no? Fue fuerte, la realidad es que fue fuerte porque siempre estuve ligado a los datos y Bien, nunca me di cuenta que era hacia lo que yo me iba a dedicar hoy en día, ¿no? bien, Yo cuando estaba en este call center, cuando pasé de cero, ya de por sí de telemarketing manejaba planilla de Excel para hacer el bien, seguimiento de las ventas, para que te des una idea. Y claro. ya ahí estaba ligado a algo dato, porque ya ahí tenía el dato de cada una de mis gestiones para darle, ya daba hasta seguimiento de mis gestiones. O sea, ya ahí Claro. miraba un poquito más la analítica de mi dato. Entonces ya de por sí ahí ya estaba linkeado a lo que hoy en día estoy trabajando, o por lo menos referido a lo que estoy haciendo, sin darme cuenta. Y en el transcurso del tiempo, cuando fueron pasando las posiciones, me fui a meter a un área de reporting, empecé a generar informes para un cliente. Todo esto era muy automático. Tipo, yo sabía Bien, lo que tenía que hacer, sabía que tenía que ver, pero no sabía lo que estaba haciendo. O sea, para mí era como algo, lo tengo que hacer todos los días. claro. Y cuando pasó el tiempo, mismo en pandemia, hice un clic. Cuando me encontré haciendo un Excel que me habían pedido para hacer, era para el comité ejecutivo, era justo el movimiento de la pandemia, de que no teníamos el seguimiento de las posiciones, o que si las personas tenían todo el hardware, el headset, el monitor, lo que sea. Dije, no, pará, eran las 11 de la noche y dije, pero esto me gusta, porque por algo estoy a esta hora sentado acá sin obligación y era como, pero me gusta esto. Entonces ahí donde hice el clic y después empecé a pensar, esto ya estoy ligado desde el comienzo. Desde que Claro. inicié mi carrera laboral, que fue en ese call center, dije, esto me gusta. Y bueno, Claro. acá estoy. Bueno, ahí un poco la motivación interna también, ¿no? De uno y el querer hacerlo, eso está, Sí, está buenísimo que lo remarques. Eh, Nada, creo que ahí la motivación y el interés también, digamos, no solo parte de la necesidad, sí o sí, sino también esto de poner un poco de uno y de querer trabajar en lo que es esto de los datos, que creo que hoy es fundamental. sí, Y ahí un poco te llevo por ahí a estas primeras consultas bueno, nos fueron compartiendo y demás y que también nos parecieron súper interesantes. Y una primera pregunta de, ¿por qué todas las empresas están haciendo entrenamientos hoy en data? Esto de pensar, de ser data driven, en pensar en datos, digamos, transformarse en empresas orientadas a datos, que cosas que hace por ahí, no sé, 5, 3 años, no era tan necesario en ciertos roles, en ciertos perfiles, y hoy creo que hasta un perfil comercial necesita tener también esa info muy clara y entenderla sobre todo, ¿no? ¿Dónde sí, está sí. ese boom, esa necesidad actual, digamos? ¿Dónde crees que está? Sí, yo creo que las empresas se dieron cuenta de que tener al personal o mismo a cada empleado, ¿no? Capacitado en análisis de datos, o por lo menos que tenga un poco del skill de Data Analytics, creo que saben que aumenta esa eficiencia operativa, aumenta la eficiencia así de cada posición que sea. Puede ser, como decís vos, yo era telemarketer y analizar el dato ya me llevaba a ser aún más eficiente, porque sabía mi gestión, sabía cómo estaba mi gestión, si se había dado de alta, si no, si tenía que recontactar al cliente. O sea, ya partiendo desde la posición más inicial, creo que las compañías se dieron cuenta que si el empleado adquiere ese skill, aumenta esa eficiencia y también aumenta esta capacidad de innovar, ¿no? Porque yo me acuerdo que en el momento cuando era telemarketer, ¿no? Hacía ese seguimiento y mi forma de innovar era, bueno, visualmente, a este le marco con un colorcito verde que yo sé que está y rojo yo sé que no está.
Entonces, eso parte era como innovación, porque Claro, yo veía a mis compañeros que también al seguimiento, pero no daban ese detalle. Y yo innové, claro, dije, no, esto lo voy a ver porque visualmente me llama mucho más la atención y es mucho más ágil a tener que detenerme a leer y leer, ¿no? bien. Eh, y creo que va por ese lado, porque saben que aumenta la eficiencia y también genera a la persona la capacidad esta de innovar. Esa magia de poder hacer un poquito más de lo que estamos haciendo. Bien, bien, ahí, y ahí fundamental, bueno, este cambio de mindset, ¿no? De entender la necesidad, esto que mencionabas, de que por ahí, bueno, en vos surgió solo, digamos, o a través de una motivación que por ahí ya tenías previamente, pero que por ahí en otros no. Entonces ahí, esto, creo que, y ahí te consulto, ¿no? Esto de por qué aplicar el reskilling o el upskilling en ciertos perfiles para motivarlos justamente a pesar en datos, ¿no? ¿Dónde crees que también está esa motivación? Digo, solamente en la eficiencia, por ahí hay otros roles, hay otros perfiles que necesitan pensar en datos, pero no están motivados. Digo, ¿cómo generar eso también? Yo creo que mencionando oportunidades claras de crecimiento, ya la persona se motiva. Bien, Eh, Creo que es muy esencial también el mostrar como motivación para qué sirve lo que voy a hacer o para qué sirve lo que voy a adquirir, ¿no? bien, Porque si me dicen, bueno, tenés que hacer tal curso o tenés que hacer tal otra cosa para, no sé, vamos a un ejemplo muy burdo, cobrar un bono, ¿no? claro, La persona capaz que no se siente, va, si se va a sentir interesado, cobrar ese bono, pero no va a adquirir esa capacidad. Entonces creo que demostrando, ¿no? Que si adquiere un skill técnico o un skill, un soft, ¿no? De analista de datos, y decirle, che, te va a servir para esto, porque hoy en día lo haces así, con esto lo haces así y te ahorras tiempo. Y es tiempo para bien, vos. Tiempo para vos para lo gestiones como quieras, sea para una gestión de hacer algo, bueno, hacer un stop y relajarme un toque, como para adelantar otro tema que te tiene ahí picando y decís, che, esto me está llevando mucho tiempo y con esto ya, no sé, a generar una automatización o mejorar algo, me ahorró mucho otro tiempo. Creo que para mí lo importante es mostrar como motivación, mostrar para qué sirve lo que voy a adquirir, ¿no? bien, Em, y esto también es parte de la cultura de las compañías, ¿no? Creo que ahí los equipos de cultura tienen que darle el push a esto, meterle la rosca, porque si no, si no el empleado lo adquiere, pero lo adquiere por un sesgo de obligación y no claro, para qué me va a servir y para qué me va a servir a mi futuro. Porque hoy en día podemos pensar que estamos en X compañía, pero yo tengo un futuro y puede ser que esté acá, puedo seguir siendo acá, como puedo ser en otro lado. Entonces, pensar para qué, creo que es un poquito pensamiento de uno, para qué me va a servir esto, como también del lado de la compañía, demostrar que esto sirve para optimizarte tal tema, ¿no? bien. Eh, Viene por ahí. Viene, y ahí te sumo por ahí una consulta en base a esto de, bueno, cómo sabemos la importancia, ya entendimos la necesidad y la importancia de formarse también en datos, de entender eso, de poder por lo menos analizar y entender los datos que vamos teniendo, no te digo ya por ahí de meternos en algo más técnico, Ujú, pero sí cómo identificamos por ahí una persona, si dentro de las compañías, te hablo, ¿no? Dentro de las empresas, sí. cómo identificamos no solo a los perfiles, sino a las personas que realmente quieren formarse, digamos, en esto y pensar en una carrera por ahí ligada a datos o en un plan de carrera justamente ligada a datos, ya sea en un equipo técnico específicamente o en algo más específico del rol, no sé, para datos para el comercial, datos para marketing, datos para recursos humanos, como mencionabas vos y que estás hoy en día. Digo, ¿cómo hacemos para identificar a esas personas, esos candidatos, para formarlos? De decir, bueno, vamos a invertir en esta persona para que pueda seguir su carrera, digamos, ligado a lo que es data. Ahí creo que lo importante es detectar esas personas que muestran la predisposición o lo bueno ante el crecimiento o hacia mismo hacia el aprendizaje, que es fácil de detectar en sí. O sea, no necesitas mucha métrica. Vos te das cuenta cuando una persona está motivada y quiere aprender porque constantemente mezcla esto que mencionaba antes, ¿no? La innovación. O sea, Claro, una persona que hace algo rutinario día a día o que sabe qué hacer, si la persona, te das cuenta cuando una persona quiere seguir creciendo o seguir mejorando sus skills, cuando lo diario constantemente le genera alguna especie de mejora. Piensa en mejorar lo que está, ¿no? Y piensa también la pregunta que se hace, el por qué eso es así, por qué no se puede hacer de otra forma, claro, ¿no? Que sí, eso es algo muy común que pasa de que esto siempre se hizo así y queda ahí, pero preguntarse el por qué, no se puede hacer de otra forma, no se puede hacer mejor, no podemos impulsar, ser más ágil y
innovar un poquito esto. Entonces creo que esa es una de las patas en las cuales se puede detectar estos candidatos. Y creo también que, bueno, para la realidad es que la parte del equipo de talento de las compañías con la performance, con el análisis de performance de los empleados saca mucho dato, ¿no? Ahí en base a la evaluación de cada líder de equipo y mismo las autoevaluaciones de los empleados, ahí también puedes sacar muchos insights en la cual decís, listo, acá tenemos mucha oportunidad de crecimiento. Al momento me pasó a mí poner una compañía en la cual tenía que dar mi autoevaluación, en la cual tenía que mencionar también lo que yo logré, ¿no? Claro, Y detallarlo, porque eso después me evalúa el líder. Y bueno, y ahí ya de por sí escala y se da cuenta esta persona, bueno, innovó con estas cosas, hizo lo otro, porque en el día a día capaz que no se refleja, pero en claro. esos momentos es crucial como empleado, para los que nos están escuchando, de que si tiene la posibilidad de dar un recuadro, de detallar qué cosas innovaron, en qué cosas evolucionaron en su día a día, se detalle, porque así se muestra esta capacidad que tiene uno de seguir creciendo y de querer crecer. Claro, Eh, aprovechar esos momentos, digamos, por ahí de evaluación, digamos, o de evaluación de performance, de entender, bueno, esta persona, más allá del rol que ocupa, de la posición que ocupa, tiene ciertas habilidades, ciertas skills que pueden ser explotadas de mejor manera en otro lado. Exacto, exacto, tal Bien. cual. Tal cual, tal cual. Y bueno, como decías vos, ¿no? Esto aprovechar estas oportunidades, yo creo que es algo muy importante la comunicación, que es la base de todo, ¿no? Si vos estás vos como parte de equipo, necesitas querés que seguir creciendo o querés saber qué te falta para poder lograr ciertas metas que tengas, no sé, aumentar el seniority, cambiar de posición, no sé, mismo el reskilling, ¿no? Mm. Hacéselo claro al líder, a tu líder. "Che, la verdad que me encanta lo que hago, pero quiero crecer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aquí? ¿Puedo adquirir un curso? ¿Puedo aportar en algún equipo? Mi mirada. La verdad que eso suma mucho, porque ahí es donde también detectas esos candidatos. Che, mirá, ahí tengo a tal persona de tal equipo que quiere crecer. ¿Por qué Ah, no le damos un doble clic y le damos una capacitación? O vemos la forma de que pueda seguir aportando aún más y que ahí justamente ayude a ese crecimiento. Entonces, sí, la sí. comunicación es clave. Sí, sí. Bien, bien. Sí, bueno, en Alchemy, con nuestra herramienta de Alchimetrics, justamente hacemos un poco eso, ¿no? De entender, bueno, cuáles son las habilidades que tiene esa persona que por ahí pensamos en formarla, en capacitarla para que siga desarrollándose. Y a partir de ahí, y te llevo a una siguiente consulta, pregunta que justo recién mencionabas algo, esto de cómo empezamos a transitar ese camino, digamos, de entrenamiento a esa persona en datos, ¿no? Es decir, nosotros sabemos hoy, bueno, qué es lo que sabe, ¿sí? O cuál es la motivación, cuál es el interés de esa persona. ¿Cómo hacemos para llevarla al siguiente nivel, a que pueda el día de mañana estar, bueno, llevando a cabo y adelante, no sé, visualizaciones, modelado de datos y demás? ¿Cómo lo llevamos a ese estadio, digamos? Yo creo que enlazado a esto que me preguntás y lo que mencionaba antes, primero tiene que haber un diagnóstico, ¿no? de la persona. Hablando, ¿no? De si una persona quiere crecer, ¿qué tiene que pasar? Primero el diagnóstico inicial, evaluar a la persona, sus habilidades, evaluar a los equipos o los que quieren evolucionar y luego empezar a definir esos objetivos. Objetivos, yo ahí aplicaría mucho el tema de OKR y KPIs, ¿no? Tu OKR, tu ambición es poder, bueno, la persona tenga el skill de datos. Perfecto, ok. Entonces, bueno, ¿qué KPIs me ayudan a analizar poder llegar a ese objetivo? Entonces ahí empiezo, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico inicial que está definir estos objetivos, diseñar un contenido de cómo sería como la hoja de aprendizaje de la persona, ¿no? Porque hasta que todo tenés que hacer un cambio de mindset, empezar a que piense un poquito más en datos, entender en qué afecta mi dato, porque cada equipo maneja diferentes datos y están todos en una compañía se relacionan con todo. Entonces, a ver, si yo tengo este dato, ¿en qué afecta a otros equipos? O sea, o si yo lo modifico, o si yo lo borro, ¿afecta? Entender eso, ¿no? La importancia del dato. Eh, bueno, diseñar un contenido en el cual capacitaciones, qué clase de curso tendría que tomar la persona, qué habilidades soft tendría también que mejorar, porque esto es muy importante, tanto sea para un reskill de Data Analytics como para cualquier tipo de posición. Para mí, por ejemplo, saber liderar, creo que todos lideramos. No es únicamente una cuestión de tener personas a cargo, sino es liderar en general. Liderar un proyecto, liderar un análisis, un desarrollo, todos lideramos. Y creo que es algo muy importante también las herramientas soft, también trabajarlas mucho.
Y bueno, y empezar ahí a empezar a generar esas evaluaciones continuas, ¿no? Empezar a evaluar, bueno, la persona lo logró adquirir, empezó a mejorar su día a día, empezó a mejorar los desarrollos actuales que estaban en el equipo, se incentivó un montón, no se incentivó. Es también un poco el conocer el uno a uno y conocer a cada persona. La verdad que, como dice el dicho, ¿no? Cada persona es un mundo y también es entender lo que uno quiere y lo que a uno le gusta. Porque, por ejemplo, a mí me pasó de que yo me di cuenta, pero porque eran las 11 de la noche y digo, ¿qué hago sentado acá? Claro, Pero me gusta. claro, Y como, ¿qué pasó? Pero bueno, nada, es un trabajito largo, pero a la larga motivás al empleado. La verdad que generás esa motivación, generás esa retención también, porque la realidad claro, es que te dan ganas de continuar y porque te están interesando en mí. O sea, yo dije, quiero crecer, claro. se interesaron. Yo No, creo que no. viene mucho por ahí. Y ahí es como decías vos, es un mix entre la motivación propia y la motivación también que la empresa misma, digamos, o la compañía en la que estás, te brinde, digamos, y te dé el apoyo, ¿no? Obviamente para continuar, porque en definitiva, digamos, los resultados que vas a obtener son beneficiosos tanto para la persona como para la empresa. Digo, esto de poder ser más inteligente, más eficiencia en el uso de datos, más rápido en la resolución de problemas, incluso creo que hay un mix interesante ahí, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. Y lo bueno a todo esto es que, como decís vos, al fin del día te lo lleva llevando la persona, más allá de lo que pueda mejorar el equipo o la compañía. Vos te llevas un aprendizaje. Y también hay algo que ahora se me ocurrió, ¿no? Que también hay que manejar mucho la frustración también. Mm, Eso es algo buen muy, muy punto. soft y hay que trabajarlo mucho. Claro. Me he chocado muchas veces contra la pared. Ha sido duro, pero he aprendido. He aprendido No, pero muchísimo y eso es donde esa, sacas lo más esa importante. frustración, en definitiva, más que frustración, digamos, es un aprendizaje. Digo, el día de mañana vos vas a saber que me pasó esto, bueno, en otro lugar me vuelve a pasar lo mismo, sé cómo resolverlo, sé en qué estuvo el error y creo que en definitiva es parte también del camino a recorrer, más cuando uno por ahí es junior o tenista, recién empezando en este mundo, creo que es parte del aprendizaje, ¿no? Sí, Es sumamente importante también equivocarse. Es, sí. es, es feo, es doloroso a veces No, pero equivocarse. no, no, igual es así. Tenés que hacerlo, tenés que hacerlo. A ver, yo por experiencia yo me he mandado, pero he salido adelante. O sea, aprendí, hay que adquirir. Uno no va a aprender si no hace, si no se mete. Es la Claro, realidad. Siempre con recaudo, capaz que constantemente. Yo creo que hay que preguntar, si tenés dudas, preguntar. Yo pregunté siempre. Me ha pasado en los cambios que tuve de compañía, digo, guay, pero yo tengo estabilidad, sí, bueno, pero no conozco el negocio. claro, Tengo que conocer el negocio. Yo un montón. pasé de trabajar de call center, pasé a retail, pasé a una compañía que era un banco digital y pasé a banco. O Claro, sea, aunque digas, bueno, che, banco digital y banco, no, son negocios diferentes. Lo mismo claro, que retail y call center, o sea, contact center es totalmente diferente. Entonces, puedes tener hermosas habilidades técnicas, pero tenés que adquirir el negocio, la parte de negocio, y hay que preguntar y hacer, y si te equivocas, ok, listo, lo adquiero. A lo primero, yo decía frustración porque lo primero cuesta. claro, Cuando te das los primeros golpes, cuando inicias en este recorrido, te cuesta, te dan ganas de dejar, te decís, no, ya está, sigo haciendo lo que estoy haciendo, ya está, porque cuesta salir de esa zona de confort. Pero es muy lindo cuando salís y te das cuenta de las cantidades infinitas de posibilidades que tenés y todo lo que terminas adquiriendo. Y ahí, Ahí decís, me sumo mucho y te y ahí da... te hago una pregunta que me pareció súper importante lo que mencionabas. La frustración, digamos, de uno, ¿no? De quién está por ahí entrando en esos primeros pasos. Pero digo, ¿cómo también se maneja entre comillas, ¿no? Frustración de la empresa misma, digo, de no por ahí tener los resultados que esperaban en el plazo que esperaban. Entonces, ¿cómo también hace la empresa o la compañía desde ese lado para decir, bueno, es parte del proceso, tenemos que entender que no lo vamos a tener ya? ¿Cómo trabajamos también esa doble, entre comillas, frustración? Yo creo que ahí hay que apoyarse mucho en las posiciones senior que tengas en el equipo o por lo menos posiciones en las cuales están tus compañeros o chicos que saben mucho del negocio
y que ahí es donde te van a ayudar muchísimo. Y también creo que las compañías se apoyan en eso. A mí me pasó cuando recién empezaba como junior en ese momento, como analista de datos en el equipo de data. Más allá que yo me apoyaba mucho en el manager del equipo y de una de mis compañeras que era ingeniera de datos y era como la más senior y conocía todo el negocio. Ujú. eh, yo me apoyaba en ellos, pero yo sé que la compañía también decía, se apoyaba en, bueno, habla con Nico, fíjate cómo viene, dar una mano en el caso que necesite, y así también se quedan tranquilos de que no está únicamente el junior solo, está Bien, acompañado, si pasa algo, está tu compañero que te puede dar una mano. El trabajo en equipo es muy clave en esto, Ari, o sea, es bien. clave. Creo que un analista de datos tiene que trabajar en equipo sí o sí. Y seas junior, senior, semi-senior, la verdad que es una categoría, eh, creo que todos somos una pieza fundamental. eh, y todos tenemos esto de equipos diversos suma muchísimo. Porque puede venir un senior que sabe un montón, pero el junior que se le ocurrió una idea que el senior no, y bueno, está bueno, avancémosla. Sí, la Entonces creo innovación. que sí, sí, y bueno, la innovación, tal cual. Entonces para mí, creo que las compañías apoyan mucho en los equipos para darle soporte a esa persona, a ese junior que se inicia, como creo que para mí, yo como experiencia, como fui junior en su momento, que no sabía poco, eh, me apoyaba mucho en mis compañeros y duda que tenía era, perdón que te moleste, perdón que te Claro, moleste, pero sabes que me aseguraba porque ese perdón que te moleste terminaba aprendiendo muchísimo, claro. más allá de evitar mi error, pero aprendías mucho, aprendes mucho. Tenés que, creo que para mí, y como pensando como empleado, como un uno, junior, yo junior me apoyaría muchísimo en el equipo, mucho. Y me sacaría todas las dudas y hablaría con el líder, hablaría por todos lados. O sea, creo que eso es clave. Y las compañías también se, No, se esfuerzan en esos perfiles. y ahí también esto buenísimo que mencionabas también antes de entender que las habilidades técnicas se pueden aprender, se pueden, digamos, ir viendo en el día a día y mejorando todo el tiempo, pero esto de también entender el negocio y entender para qué vamos a hacer, de qué, o sea, los datos que tenemos, perfecto, los podemos tomar de millones de maneras, pero entendiendo el negocio es también entendiendo cómo lo vamos a utilizar. Tal Esto cual. que mencionabas anteriormente en una experiencia previa, de entender, bueno, Ariel cuando compró una coca, compró también unas galletitas y demás. ¿Qué le vamos a ofrecer en base a eso? Entonces, digo, eso es parte de entender el negocio, ¿no? También, no es solo quedarse con la parte técnica, justamente. Claro, como decís, el negocio y el cliente, puramente el Claro, cliente, porque puedes hacer un hermoso tablero, puedes hacer un hermoso desarrollo, un hermoso informe, lo que tengas que desarrollar, pero si no le es útil al cliente, va a quedar en hermoso, pero no me sirve. Entonces claro. creo es importantísimo y es clave preguntar, consultar y ver qué quiere. Y además, al momento creo para mí, yo voy mucho a la filosofía, Ari, y acá lo menciono para todos, del MVP, o sea, un entregable que sirva, Claro. funcional, y en base a eso, el feedback, ¿no?, de los equipos involucrados o de mi cliente, y empezar a mejorarlo, y empezar a mejorarlo. Y así con cada cosa, sea con un informe, un Excel, sea con un tablero, lo que toque desarrollar. Creo que está muy bueno porque ahí involucras al cliente para que te dé tu feedback, y vos también empieces a conocer qué necesita, qué le gustaría, qué quiere analizar, qué quiere ver. Entonces creo que ahí, y mencionando esta experiencia, ¿no?, que mismo la volviste a mencionar, que yo tuve de este análisis de mercado, ¿no? Es tal Claro. cual. O sea, es conocer el cliente para darle esas necesidades, esas cosas que quiere. Y así enamorarlo en base a lo que desarrollamos. Bien, y ahí te llevo un poquito de vuelta a esto de los programas de entrenamientos y esta formación. Vos mencionabas esto de analizar y entender, bueno, en qué estadio, digamos, de conocimiento siempre está la persona como para ir viendo cuál sería el siguiente paso. Ujú. Ahí, más o menos, ¿con qué frecuencia por ahí vos crees que es la mejor para implementar estos programas de entrenamiento? Digo, muchas veces por ahí surge la necesidad por un tema puntual y urgente, digamos, pero que también se puede solucionar en la medida que se van implementando diferentes programas de entrenamiento. Pero ahí te pregunto, desde tu experiencia y desde tu expertise, más o menos con qué frecuencia, cómo se podría encarar todo ese proceso, obviamente. Yo creo que ahí depende mucho del estadio de la persona, ¿no? A ver, pensando en uno a uno, ¿no? Pensando en algo más general, yo creo que con 2 estadios durante un año como para detectar posibilidades o analizar
esas posibilidades que se detectan, a ver cómo vienen, para mí está bien. Bien. Creo que también se esfuerza mucho en la parte de la performance, ¿no? De este análisis de performance que se hace anualmente en las compañías, o mayormente en las compañías que trabajé, se hace anualmente. Ujú. Pero siempre está bueno, hay que ver también cómo se encara, ¿no? Porque capaz que la compañía te dice, no, bueno, te da la posibilidad de que tomes estos cursos para hacer tu reskill, pero capaz que no hay, porque si fuera por eso, la empresa tiene 3.000 empleados, los 3.000 empleados son reskill, o sea, y los 3.000 empleados le damos categoría y los 3.000 empleados crecen, son todos líderes. No, Claro. eh, creo que hay que hacer un doble clic y también es importante cómo uno lo transmite, ¿no? Bien. Entendiendo que puede tener la persona posibilidades, de que entienda que eso suma mucho las posibilidades al momento de postularse a una posición o de solicitar una recategorización, o entender que ese reskilling es para mejorar mis habilidades, ¿sí? Que en base a eso va a desencadenar la posibilidad de crecer como empleado en sentido de categoría, puestos, ¿no? Claro. Pero creo que es importante, eso según las compañías, para mí es muy importante que se analice, haya 2 etapas que se analicen durante el año, como para no tampoco hacerlo tan corto, porque no es muy útil hacerlo, no sé, cada 2 meses, Claro. porque los cambios se notan recién a partir del tercer mes, para mí, eh, cuando la persona lo entendió y aplica, ¿Cómo yo lo que creo que claro. eso es la clave, entender y Exacto. aplicar. Entonces, y también conocer la motivación, porque donde vas a saber si la persona está motivada o no, es en el momento que va a accionar a aplicar lo que adquirió. Y Claro. ahí es donde detectas, che, ese motivo le gustó, y ahí me doy cuenta si va a querer seguir en un poquito más, un poquito más, un poquito más, o ya quedó ahí y, che, tendría que dar un nuevo clic y ver qué pasó, qué no le gustó, capaz que algo de la capacitación o del momento que no le resultó interesante, se perdió, eh, pueden ser muchos motivos, pero para mí creo que ahí es donde te das cuenta, ¿no? Cuando el momento de accionar, de aplicar, Claro. es como analizas. No, y además entender que también es un proceso, ¿no? No es que solamente es yo lo formo y quedo en esa formación, en ese entrenamiento particular, sino que es formarlo, que pueda aplicarlo, volver a medirlo, volver a formarlo y demás constantemente, como para que sea justamente ese proceso vaya teniendo un crecimiento, un desarrollo, digamos, en el tiempo. Ujú, exacto, exacto. Y nada, creo que ahí también es muy importante esto de ver en el momento cuando están accionando las personas si están aplicando eso que adquieren. Creo que ahí es donde es el momento en el cual uno más tiene que estar, porque ahí es donde verdaderamente sale toda la luz. O sea, todo lo Bien. que se trabajó previamente en ese tiempo, o sea, un mes, 2 meses, tres, el tiempo que sea, ahí es donde detectas. En el transcurso del tiempo, en el medio puede pasar de que vos detectes que, no, se perdió, no le interesó. En realidad no sabes hasta el momento que finalice y tenga que aplicarlo. No, y Ahí es ahí el donde detectas. acompañamiento también es fundamental de la persona. O sea, no Exacto. dejarlo solo con el entrenamiento o con su propia mentoría, digamos, Sí. sino que vaya, digamos, un acompañamiento no solo por parte de la compañía, digo, sino también por parte de, en este caso, el proveedor, por ejemplo, que tenga un acompañamiento, un seguimiento de esa persona y que sea un socio, obviamente, ¿no? El proveedor con la compañía en ese sentido. Exacto, exacto, tal cual. Bien, y ahí mencionabas algo del impacto, Nico. Hoy en día por ahí, no te pregunto particularmente en Santander, pero ¿cuál crees que son las métricas, ¿sí? Que más se utilizan o que mejor se pueden utilizar para medir justamente ese impacto y esa efectividad de los entrenamientos? Vos mencionabas recién algo de esto de dejar un tiempo, ¿sí? El de los 3 meses para ver cuándo está aplicando. Bueno, una vez que ya digamos, la persona está aplicando, ¿cuáles crees que son esas métricas o esos KPI a seguir para decir, bueno, este entrenamiento o este proceso de entrenamiento funciona, está funcionando? Creo que ahí, Ari, una de las principales métricas antes de ver puntualmente el uno a uno, Ujú. miraría un poquito más a nivel general curso, mentoría, lo que se dé. No sé, Bien. si tenía un requisito de presencialidad, presencialidad, en realidad de estar sí o sí obligatoriamente, ver cuántas personas asistieron, la tasa de finalización del curso, si lo finalizaron o no, si es algo más que uno ingresa, ve videos, adquiere, ver a ver cómo si lo finalizaron, si se van a la mitad, cuánto tiempo tardaron en finalizarlo. Y después ahí sí empezar a ver, con una de las cosas que te había mencionado, es el tema de poner el análisis de performance, ¿no? Ver el Claro. desempeño de la persona. Acá sí sería capaz de un año a otro,
pero también ahí te das cuenta si la persona se motivó, siguió innovando, de un año a otro cambió un montón, mejoró las cosas que hacía, ayudó al equipo, trabajó en equipo, mejoró otros aspectos de los desarrollos que actualmente tiene el equipo. O sea, ahí también es un dato a analizar. Y creo que otro es el tema del ROI, el retorno de inversión, ¿no? En el caso de eficiencia y productividad. Que yo Claro, invertí esto, pero también me generó esto bueno. claro, Entonces, para mí eso, y entre esto que te mencionaba, las evaluaciones, capaz que una evaluación, como decía, viste, en dos instancias puede ser el pre y el post, ¿no? De este entrenamiento. El claro, pre, cómo venía la persona o lo que sentía la persona o distintos tipos de análisis, y el post, ¿no? De qué pasó después. ¿Se mejoró, no mejoró? ¿Se sintió más motivado? ¿Vio la oportunidad de mejora en lo que hace hoy en día? Sea que bien, también con una evaluación de los cursos, un NPS para ver cómo viene el curso. NPS o CSAT, capaz, más corto, ¿no? De 1 a 5, ¿qué te pareció el curso? 5 mejor, 1 malo. Es todas esas cosas que para mí este análisis es muy integral. Tenés que integrar muchas métricas para poder sacar, para hacerlo más puntilloso y sacar el jugo de decir, che, esto me sirvió o no me sirvió. O en el tal porcentaje de población me sirvió. Y en el tal otro tendría que ver otra forma de hacerlo. Capaz claro, que si en ese momento le haces un curso que era de videos, PDFs y texto, che, no, capaz que lo tengo que hacer algo más en vivo. O capaz que en vivo, o capaz que la persona se conecta más presencial. Y capaz que lo claro, tengo que hacer presencial. Y ahí es donde claro. hace más la conexión y hacemos trabajos en equipo y hacemos actividades y usamos Kahoot o empezamos a meter otras herramientas como para generar ese training y decir, che, la persona reencantó y ahí es decir, che, este era el clavo. Y esto voy a aplicar para mis próximas capacitaciones. No, y bueno, ahí mencionaste un montón de cosas que justamente en Alchemy tomamos en cuenta siempre para todo lo que son el diseño y la implementación de los diferentes programas. Esto de poder medir justamente tema asistencias, tema de entregas de trabajo. Digo, nosotros también insistimos mucho en que haya hands-on para que, digamos, puedan aplicarlo y vean también las compañías, digamos, que nos eligen qué es lo que están haciendo, ¿sí? Y entender, bueno, tema, ¿están asistiendo, no están asistiendo? ¿Estamos alcanzando esos objetivos planteados al principio del entrenamiento? ¿Cómo medimos ese alcance? Digamos, bueno, no sé, proponemos evaluaciones, proponemos que hagan trabajos, más allá de la parte teórica, digo, ¿no? Y diferente, esto también que mencionabas último, diferentes formas de abordar ese entrenamiento, no quedarse por ahí en algo más teórico o de, bueno, brindémosles 2 horas de teórico y 2 horas de poder revisar contenido, sino en que se complementen, en que sean acciones complementarias y que, en definitiva, todo lo que se plantee alcance o busca alcanzar ese objetivo de esta formación. Digo, lo importante es no solamente el objetivo, sino todo ese camino transcurrido, ¿no? Obviamente. Sí, y no perder el público. Con esto que decías por ejemplo, 2 horas de teórico. Hasta yo me pierdo con 2 horas de teórico. O sea, si a un punto que decís, ay, no termina más. Y ahí es donde ya con la persona piensa, no termina más, ya está, la perdiste. O sea, está Claro. pensando en que termine para hacer cualquier otra cosa. Entonces, creo que es muy importante el mantener motivado y el participar. Creo que el hacer que participe el Sí, otro, ¿no? la experiencia Claro. de quien está tomando, sí. Exacto. O sea, que si se va a hacer una capacitación, un curso, nada, hacer alguna actividad que se participe, como decía esto del Kahoot, por ejemplo, o no sé, o si están haciéndolo virtual, compartimos pantalla y mostrarnos lo que estuviste haciendo y lo hacemos juntos y empezamos a aportar. Ponele, me pasa que en lo virtual que veo mucho es que la gente no quiere poner la cámara o no quiere Claro, hablar o le da cosa hablar y es como, chicos, no, estamos todos acá por lo mismo. O sea, acá no hay ni buenos ni malos. O sea, estamos acá para adquirir esto y vamos a mandarle. O sea, anímense, pongan la cámara, hablen. Sí, claro. estamos para eso. O sea, y ahí es donde es muy crucial también la persona que lo dicta o cómo se hizo el contenido en el caso que sea un curso virtual, que sea de videos, ¿no? Es muy importante eh, analizar esas acciones para ver si estamos bien así o la ajustamos, pero siempre con el principal objetivo que es atraer al público, ¿sí? No perderlo y que se lleven a la práctica en el día a día eso que adquiere. No, bueno, esto que mencionabas también no solo del contenido en sí mismo, sino de quién lo está brindando, digamos, y cómo sobre todo lo está brindando, me parece que es también justamente parte de la experiencia y fundamental, sin dudas, para que genere ese interés, esa motivación que hablábamos al principio de esa persona en seguir formándose. Ahí, Nico, te sumo una consulta que nos hace Claudio Méndez, ¿sí? Que nos consulta a grandes rasgos cómo se podría calcular
hoy en día el ROI? ¿Sí? ¿Cómo lo calculan hoy en día el ROI ese que mencionabas? Que un poco lo indicaste, pero como para dejarlo más detallado. Y está muy relacionado a esto que te decía, ¿no? De eficiencia y productividad. O sea, la realidad es que, bueno, hay un costo, ¿no? Por cada una de las capacitaciones o cursos. Ujú. Eh, Ahí yo lo vería como un poco más del lado de, bueno, qué tan eficiente fue esta inversión al corto plazo, para Bien, ver, no digo a largo plazo para no pasar un año, digo a corto plazo de meses, a ver si la persona, por eso capaz que el ROI ahí lo analizaría un poquito más por el lado de, no en el momento, sino en el transcurso del tiempo, ¿no? bien. Capaz que sería una especie de OKR con otros KPIs que los vas a tener que analizar un tiempo largo como para, y ahí, bueno, lo define la compañía en base a esa capacitación o mentoría que se dio, porque no es lo mismo una mentoría integral de Data Analytics como una mentoría de Power BI. Claro, O sea, una cosa es una mentoría de una herramienta y otra cosa es algo más que tenga conceptos, tanto técnicos como algo más soft. O sea, es como, según esa mentoría o capacitación, se analiza de manera diferente. Pero va muy entrelazado a eso. Hay que ver el tiempo en caso de la capacitación que se dé, y ahí es donde empiezas a analizar la eficiencia y productividad. ¿Sí? Y ahí es donde te estás, che, ¿esto me hizo un retorno bueno o no? claro. Nada. Depende mucho, para mí depende muchísimo la compañía, el estado también de los perfiles, porque no es lo mismo una persona que me pasó en las compañías en las cuales trabajé o en People Analytics, que comúnmente una persona de HR no tiene esas herramientas de data driven o de cultura de datos. Ujú. En todos esos perfiles que tenés que entender, tenés que darle su tiempo, tenés que demostrarle para qué va a servir, o sea, Claro, y ahí es donde tenés que analizar el ROI y es muy particular. O sea, no es lo claro. mismo ese caso como un caso de una persona que viene, por ejemplo, como me pasó a mí cuando recién empezaba en el call center, de un equipo de reporting que maneja algo, que es Excel, maneja datos, ve detalle, y ahí es diferente el público. Creo que ahí Claro. depende mucho de eso, pero básicamente eso. Ujú. Bien, perfecto. Y ahí te llevo a otra pregunta que teníamos también. Esto, nosotros estuvimos hablando de por ahí de grandes compañías o con grandes empleados, pero digo, ¿cómo hacemos para llevar o implementar estos programas de entrenamiento a empresas más chicas o una pyme? ¿Sí? ¿Cómo haríamos en ese caso para ponerlo en práctica? Sabemos que por ahí son mucho menos personas, que por ahí la motivación es diferente. Digo, ¿modifica esta forma de implementarlo dependiendo del tamaño de la empresa? ¿Es indistinto? ¿Cómo lo ves vos en ese caso? Para mí es indistinto, lo que sí te va a hacer, o sea, vas a tener mucho más control de esa nómina para cual vas a poder dar capaz que ese detalle que en una multinacional o una compañía mucho más grande tenés que hacer tipo modelos en el cual ya te analicen ciertos factores y te tiren unos resultados más ágiles. Capaz que para una compañía más chica, una pyme, podés como hacer más un doble clic por una cuestión simplemente de que la nómina es más reducida. Pero para mí el tema contenidos, si una persona que trabaja en pyme con una persona multinacional va a ser el mismo y el fin es el mismo. El Bueno, tema es que vas a poder como tener un poquito más de tiempo, por decirlo de esta forma, en analizar en una pyme que en una multinacional cuando tenés que hacer más algún modelo en el cual ya te analices ciertos patrones y decís, bueno, listo, esto sirvió o no sirvió, a esta persona lo empezó a implementar, esta no. Y capaz que en una pyme lo haces mucho más ágil en el sentido de más uno a uno, capaz. bueno, Pero no, al fin de todo es el mismo puerto, o sea, va a lo mismo. bien, bien, perfecto. Y yendo por ahí a otro tipo de perfil, estuvimos hablando un poco por ahí de quienes recién arrancan, pero digo, ya por ahí en personas que tienen ya mucha trayectoria, mucha experiencia en un negocio, en un tipo de empresa, ¿cómo hacemos para que esos perfiles más high seniorities Ujú. puedan lograr esa adopción de este tipo de programas? Es decir, bueno, los queremos formar o queremos que entiendan que por ahí es importante que sus equipos se formen. ¿Cómo hacemos para trabajar eso? Y yo creo que ahí es, bueno, algo que mencionaba, capaz se haría un doble clic, ¿no? Para una persona que, por ejemplo, en mi caso, que yo ponele, soy senior, ¿no? Un ejemplo de categoría, eh, tenés que hacer un doble clic de demostrar, acá la comunicación es crucial para que la persona entienda si tiene que adquirir algún skill que no sea un skill inicial o de fundamentos,
que más allá que va a entender para qué va a servir, creo que ahí es mucho la motivación de la compañía en demostrarle otras herramientas que no van a ser las mismas que una herramienta para una persona que recién inicia, ¿no? Para una persona que recién inicia, che, te hago un reskilling en Data Analytics, vas a aprender estas cosas que te van a seguir un montón. Hoy en día es el boom del momento en las compañías y está muy bueno que vos te sumes a esto, porque te va a servir para crecer a vos, crezcas acá o crezcas donde sea, te sirve a vos. En cambio, una persona que tiene un seniority más alto, capaz que el ingreso hacia cómo puede tomarlo es diferente, ¿no? Y algo que me parece muy copado, que gracias me pasó en Santander, que agradezco muchísimo, es que me hicieron a esos perfiles que son, que tienen seniorities altos, pero acá un paréntesis, ¿no? El seniority muchas veces piensan que se mide únicamente por la parte técnica y en realidad un seniority se mide más por cómo actúa en ciertas situaciones o cómo resuelve las mismas, ¿no? Y ahí cierro paréntesis y continúo. No, bueno, y que está bueno que me hicieron participar de dar feedback de un curso que van a lanzar internamente, ¿no? Y es como, che, Nico, vos sabes mucho de esto. ¿Querés venir a ver qué otros módulos? Nos decís tu feedback, si tenemos que sumar algo. Vos conocés al perfil al que se va a dar. Entonces, ahí está muy bueno sumar a esos perfiles que saben, tienen habilidades muy copadas y si justo se va a dar una especie de curso o mentoría en base a skills que tiene esa persona, che, vení, sumate, danos tu punto de vista y también te sirve a vos para entender la didáctica de adquirir esa habilidad de poder compartir lo que sabés, de poder enseñar ese aprendizaje que adquiriste. Ahí está muy bueno también involucrar. Creo que los perfiles se sentirán van a sentir muy parte de la compañía y que los tienen en cuenta. Y ahí ya te das cuenta que yo, a mí si pienso en eso, digo, bueno, che, puedo seguir creciendo. Te motiva también, te da gusto. Entonces creo que también por ahí está bueno No, encararlo. y no tener ese temor de por ahí que van a ser más, no van a querer ser parte o le va a costar más, digo, sumarlos desde el entender que es beneficio para todo el mundo, digo, no solo para los perfiles más juniors, digo, también para ellos les da cierta satisfacción, digamos, y cierta motivación ser parte. Sí, sí, a ver, ejemplo de ahora, ya que lo hablábamos antes de sumarnos, yo tengo experiencia en Power BI, pero ayer me sentí y dije, che, voy a ver la certificación de Microsoft. Che, tengo para mañana, 23, 8 de la mañana, 8 y media es la parte previa y a las 9 arranca. Listo, anoto. Hoy me levanté, certificado. ¿Me Claro. entendés? Y es como, y yo ya tenía esa habilidad, pero dije, no, pará, es mi motivación. Yo terminé el examen y me sentí, pero nada, lo que más pensaba era eso y no pensaba nada en el día, en todo lo que tenía que hacer en el día. Pero nada, y ahí yo me motivé, ¿entendés? Entonces, y eso, ponele, yo lo hice acá por un motus propio, pero en la compañía, en el call center que estaba, me dijeron hacerlo. Y me habían pagado, en ese momento estoy hablando hace como 6 años atrás, que recién arrancaba, 7 años atrás, y nada, me mandé a hacer el examen, claramente no lo aprobé, me sentí re mal, me sentí que pérdida de tiempo, seguía totalmente desmotivadísimo, era como no me hables porque estoy mal. eh, y nada, me sentí mal, pero en ese momento también la compañía me incentivó, me dijo, che, hacelo, yo te lo pago, porque estaría muy bueno que lo tengas, porque algo te va a sumar un montón de herramientas a vos, te va a dar esa visibilidad que también te gusta, porque la realidad es que queremos que nos vean. Bueno, Cualquier empleado quiere que lo vean. Entonces, ahí es crucial, como siempre estuvimos diciendo en esos 48 minutos que vamos, que es muy importante que la compañía incentive a la persona. Y bueno, nada, me bien. pasó y hoy, mira, tengo la capacidad, pero recién hoy me certifiqué y lo pude haber hecho el examen mucho tiempo antes. Pero dije, no, Bueno, lo voy a hacer ahora porque quiero hacerlo ahora porque yo sé que me voy a motivar con esto si lo avanzo, como si también sabía que me iba a sentir medio mal si no lo aprobaba, pero aprobé y ya estamos. no, pero ahí el tema de esto que decías, decir, la motivación de manejar la frustración de ese momento, digo, hasta el día de hoy, decir, bueno, hoy lo pude hacer, entendiendo justamente que es un proceso también todo esto y que a veces es necesario pasar por ciertas etapas previas para llegar a eso que estamos buscando. Y esto en data funciona de la misma forma, digo, en data como cualquier otra habilidad, digo, funciona de la misma forma, no se inventa la rueda, digamos, sino que es Ah, cuestión de constancia, de estar motivado justamente y de entender esto, que es un proceso que hay que ir pasando peldaño a peldaño y trabajándolo con el tiempo. No se va a hacer, y esto un poco que vos decías recién, pero un perfil más senior en cuestión de días, pero tampoco vas a tardar años en lograrlo. Así que
Es una cuestión más de cómo lo vaya transitando uno. Ujú. Y ahí, bueno, Nico, ya para ir cerrando, te vuelvo a agradecer por el tiempo, por esta charla que me pareció que fue muy buena. Y creo que fue muy aprovechada por muchos, así que nada, muy, muy interesante todo. Te quería consultar si Data, si esto que nos mencionaban ahí un poco de los Power Skills, si Ujú. Data pasa a ser parte de este tipo de habilidades más necesarias sí o sí para cualquier tipo de perfil. Un poco lo estuvimos conversando, pero quiero saber bien tu opinión en base a eso. O si sigue siendo, digamos, quedando en una habilidad técnica que por ahí tienen ciertos perfiles y no es posible traspolarlo. Yo tengo mi opinión Sí, personal, sí. pero me gustaría escucharte a Sí, vos. sí, y quiero escuchar la tuya también, ¿eh? Ok. Yo creo, no, doy fe de que para mí pasa a ser una habilidad soft, no pasa Bien. a ser una habilidad técnica nada más. Te lo puedo decir por experiencia propia, ¿sí? Yo trabajé antes en Banco Superviel, en el cual a ver, yo ya a todo esto, antes de que estoy ahora en Santander, ¿no? Y más allá que yo ya tenía habilidad técnica la habilidad técnica en ese momento, porque yo ya pienso que para mí es algo más off, pero la habilidad técnica en la cual yo estaba en un equipo que nada que ver, ni COE de data, ni equipo de IT, nada, en un equipo de productividad y medición comercial, en el cual te das cuenta que en ese equipo necesitaban analista de datos, necesitaba alguien que sepa analizar datos. No Mm. necesitaba, me corrijo, no necesitaba un analista de datos, necesitaba la habilidad, el skill de conocer el análisis de datos para Correcto. desarrollar todo lo que desarrollaba el equipo. Y es Mm. un equipo que no es un equipo de data ni de IT. O sea, no es un equipo de IT. Mm. Entonces ahí ya con eso dispara el que esto es una habilidad o va a evolucionar, pongámosle que va a evolucionar a una habilidad hiper soft, Claro. que es parte de uno. Tiene alguna persona que sepa manejar análisis de datos, pero algo más soft, ¿eh? Tipo, Claro. porque ahí es donde adquirís el ojo, el detalle, el saber qué mirar, saber dónde mirar y empezar a encontrar esas coincidencias a los datos que estamos manejando y las relaciones. Entonces, para mí ya va algo mucho más soft, más que algo más técnico. Yo lo miraría Mm. algo más técnico, una herramienta, no sé, Claro. qué sé yo, SQL Server, no sé, Teradata, Alteryx, Power BI, Tableau, herramienta que sea. Pero para mí una habilidad, este Reskilling Data Analytics, una habilidad de Data Analytics, para mí va a ser hipersoft, va a evolucionar a ser hipersoft. Todos los equipos van a necesitar que las personas tengan una habilidad de analista de datos. No, Sea la sí. parte de fundamentos y después, bueno, algo más, lo que sea, pero para mí es parte de soft. Sí. No, esto que mencionabas, creo, pienso exactamente lo mismo, ya que me consultabas antes de mi opinión. No, creo sin dudas que esto con el tiempo se va a ir, sí, llegando a ser una habilidad necesaria para cualquier tipo de rol. Hoy por ahí todavía estamos en un camino de transición justamente, donde sí se van viendo perfiles más híbridos en ese sentido, pero creo que de acá siguiente año o próximos años va a ser necesario para cualquier tipo de perfil y por eso también es que nosotros tenemos este interés por lo que es data justamente y invitarte a vos obviamente como especialista para que puedas comentar a otros la necesidad, no solo para formarse en eso, para ver que es necesario para lo que son los trabajos del futuro, así como decimos, sino también para que las empresas entiendan esta necesidad de hay que formar a las personas, hay que hacer todo este proceso de upskilling en algunos casos, reskilling en otros, para que entender la importancia de medir todo lo que se pueda medir, porque en Ujú. base a eso se va a tomar decisiones más inteligentes y más Total. eficientes, sobre todo. Y creo que ahí está el punto y el objetivo final, digamos. No es solamente el hecho de mirar números y entender y sacar predicciones y demás, sino es saber para qué lo estamos haciendo y cuál es ese objetivo. Y creo que eso que mencionabas anteriormente es lo fundamental, el para qué, el entender Total. el trasfondo. Ujú. Nada, Nico, súper agradecerte nuevamente por tu tiempo. Creo que la charla fue muy buena, fue muy, muy, muy provechosa para muchos. Hay algunos comentarios que uno estoy viendo que les fue gustando, así que te agradecemos nuevamente. Y nada, esperamos tenerte pronto nuevamente en alguna charla. Y nada, agradecerles a todos los que estuvieron presentes y bueno, seguimos conversando. Gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias, Ari. Gracias a vos, Nico.